En el mundo antiguo, una carta no era como los mensajes de texto que nosotros nos enviamos en la actualidad. Realmente no existe esa profundidad cuando enviamos un mensaje de texto a alguien. Tal vez nosotros a lo mucho recordamos cuando éramos jóvenes y enviábamos esa carta que escribíamos a mano para tal vez una persona querida y darles a conocer nuestro cariño. O la doblábamos, recuerdo en la escuela, la doblamos en un cuadradito, se la lanzábamos a alguien para que la lea o algo por el estilo. Y en sí las cartas tienen un valor realmente importante porque comunican el corazón de una persona a otra en una forma que al escribirla estás realmente poniendo parte de ti en este texto. Cuando analizamos las cartas, que viene a ser la palabra epístolas en el Nuevo Testamento, estas eran un documento solemne, pensado para ser leído en voz alta en la iglesia. Y era un sentido para conservar el cariño y la pasión que tiene el autor para escribir a su audiencia. Y era transmitir a la comunidad un mensaje específico. Era un mensaje en muchos casos pastoral y autoritativo. Una carta era una representación como que si la persona mismo estuviera hablando con ellos. Y era muchas veces dirigida para diferente tipo de condiciones adversas, para poder motivar a la gente, para dar un mensaje específico a la gente. Santiago escribe una epístola no como un académico distante, sino como un pastor con rodillas gastadas en oración que desea ver a su pueblo mantenerse en una fe viva en medio de pruebas, en medio de pobreza, en medio de persecución. Y cada vez que abrimos la epístola de Santiago, no estamos leyendo un documento que fue únicamente escrito para personas en ese tiempo, en ese contexto, a pesar de que tenemos que respetar lo que leemos para ellos, también sino que viene a ser una palabra viva de Dios para su pueblo en todas las generaciones. Así como la audiencia en ese entonces que Santiago había escrito tenía un mensaje que les servía a ellos con importancia, hace un eco increíble para nosotros en la actualidad. Nosotros también vivimos en un mundo que nos pone a prueba nuestra fe. Santiago nos recuerda que la fe se mide en cómo respondemos a esas pruebas. Y él lo hace de una forma para motivar al pueblo de Dios a conocer a profundidad qué es lo que Dios quiere que ellos hagan. Así que vamos a iniciar este recorrido con esta carta en la epístola de Santiago. Así que por favor abran sus Biblias a Santiago capítulo 1 para comenzar. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Padre eterno, damos gracias porque de tu voluntad nos has hecho nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de tus criaturas, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento para recibir esta carta con humildad y obediencia. Señor Jesucristo, tú eres el Señor de la gloria, a quien Santiago confesó como su único dueño. Enséñanos a vivir una fe verdadera que no se quede en palabras, sino que se exprese en obras de justicia, amor y de misericordia. Espíritu Santo, danos tu sabiduría pura, pacífica y llena de buenos frutos. Confronta nuestro favoritismo, nuestra lengua indomable y nuestra tibieza, para que vivamos como un pueblo íntegro en medio de las pruebas. Trinidad Santa, en esta serie de enseñanzas, guíanos a descubrir que la fe genuina persevera, obra y transforma la vida diaria. Te lo pedimos para la gloria del Padre, en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Y todos dicen. La palabra epístola no quiere decir que ellos eran las esposas de los apóstoles, por si acaso. Epístola viene del griego epistolé, que significa carta o mensaje escrito. En el Nuevo Testamento, las epístolas no son simplemente cartas privadas como la que nosotros escribiríamos hoy para una persona en particular, sino que tiene un carácter público, un carácter doctrinal y pastoral. Público en el sentido que estaban dirigidas no solo a un individuo, sino a un grupo de personas que eran comunidades enteras y se leían en voz alta a la congregación. Cuando alguien llevaba una carta, la persona se encargaba de leerla en público, prácticamente como está ocurriendo en este momento. Doctrinal en el hecho que transmitía enseñanzas fundamentales acerca de la fe. Y pastoral que buscaba exhortar y corregir y animar la vida cristiana. Es decir, que el autor que escribió una carta tenía cierta información de la audiencia quien estaba escribiendo y escribía prácticamente para corregir ciertas
comportamientos que se estaba dando en esa iglesia o para animar con respecto a ciertas dificultades que la iglesia estaba experimentando. Aunque escrita en el siglo I, la Carta de Santiago sigue siendo extraordinariamente actual. Y nos recuerda que la fe auténtica no se reduce únicamente a credos o a palabras, sino que debe reflejarse en nuestras vidas, en cómo lo que creemos se cultiva en acción, cómo eso se produce en frutos de obras. Nos habla en medio de nuestras propias diásporas, y esta es una palabra muy crucial que tal vez no se encuentra en la traducción que estás leyendo, pero habla acerca de diásporas, se refiere a un grupo de personas que emigraron de cierto lugar y están viviendo en otro terreno, en otro territorio, y están experimentando diferentes crisis tal vez económicas, tensiones culturales, presiones del mundo secular. Si lo podría poner en una forma que puedas entenderlo, cada uno de nosotros venimos de un contexto de un país diferente. Diásporas vendría a ser que Santiago está escribiendo a un grupo de personas que salieron de su territorio, están viviendo en otra cultura, en otro territorio, y están experimentando diferente tipo de presión o situaciones que la cultura está ejerciendo sobre ellos. Entonces puedes identificarte en cierto sentido en el hecho de que sales de tu país y estás viviendo en un lugar extranjero. Y esta es exactamente la audiencia que está escribiendo Santiago. Y este tipo de personas que están confrontando diferentes tipos de problemas, como el uso de la lengua, la injusticia social, la paciencia en el sufrimiento, la necesidad de oración y la unidad. Y vemos que la mayoría de académicos está tratando de analizar cuándo fue que fue escrito esta carta y coloca la redacción de esta epístola entre los años 45 al año 62 después de Cristo. Y esta franja se explica porque Santiago fue martirizado en Jerusalén en el año 61 y 62, es decir, entonces, por ende, que definitivamente fue antes que escribió esta carta. Algunos proponen la fecha temprana del 48 después de Cristo, lo cual la colocaría como la primera epístola del Nuevo Testamento, incluso anterior a la de Gálatas y Primera de Tesalonicenses. Vemos que el escenario donde fue escrito fue en Jerusalén, porque Santiago estaba a cargo de Jerusalén. Santiago fue un líder y obispo principal en la iglesia de Jerusalén. Desde Jerusalén, él habría escrito a los creyentes judíos en diferentes secciones, dispersos en la diáspora, que se explica, en diversas partes del Imperio Romano. Pocos libros han sido tan atacados como el libro de Santiago. La discusión giró en torno de el autor, la fecha, destinatarios, canosidad y unidad, pero incluso también en el sentido primordialmente de lo que enseñaba. Martín Lutero tuvo serias dudas del contenido doctrinal de esta carta, y él escribió esto. Por lo tanto, la epístola de Santiago es realmente una epístola de paja, comparada con los demás, porque no tiene nada de la naturaleza del Evangelio. Ahora, es muy curioso que en este caso Martín Lutero se haya dirigido de esta forma, como que esta tensión que se presenta aquí, sobre todo entendiendo que Martín Lutero estaba promulgando el Evangelio de gracia, y al leer esta carta era bastante difícil para él. Pero luego, al considerar las enseñanzas y la clarificación de la justificación por la fe, reconoció más adelante esto acerca de la epístola de Santiago. Aunque esta epístola de Santiago fue rechazada por los antiguos, yo la alabo y la considero un buen libro, porque no presenta doctrinas humanas, sino que proclama con vigor la ley de Dios. Hubo realmente muchas dudas de la voz de Santiago, pero realmente cuando lees Santiago en su contexto, complementa la de Pablo, complementa la de Pedro, la de Juan, la de Judas. Pablo se enfatizó en la fe. Santiago subrayó la conducta. Pedro, la esperanza. Juan, el amor. Y Judas, la pureza. Aunque fue discutida en los primeros siglos y criticada en la Reforma, Santiago terminó consolidándose como la epístola esencial del Nuevo Testamento. Su fuerza no está en la especulación doctrinal, sino el llamado a vivir con fe, a vivir en integridad, a vivir en justicia, a actuar lo que tú crees. Hoy se entiende y complementa que Pablo, mostrando que la fe genuina se expresa a través de una vida transformada. Y comienza con este saludo en el capítulo 1, versículo 1, donde este saludo prepara la salutación al sumo gozo en la tribulación. Esta dinámica atraviesa toda la carta, hablando acerca de lo que ellos tienen que aprender en sabiduría, cómo lidiar su lengua, la parcialidad que a veces ellos tenían con diferentes personas basado en el estatus económico que la gente venía,
sus obras y su paciencia. Pero cuando hablamos de Santiago, es muy curioso que cuando lees la palabra Santiago, en griego el nombre es Jacobos, que corresponde directamente al hebreo, que es Jacob, es decir, Jacobo. En otras palabras, el nombre de esta carta es Jacobo. Ese vendría a ser el nombre original que entenderíamos basado en el griego y en el hebreo. No está claro por qué los traductores en español prefirieron utilizar Santiago en lugar de Jacobo. La forma de Santiago proviene de una contracción medieval, por el hecho de que se conocía como Santo Jacobo. Ahora, de aquí, San Jacobo, Sant Jaco, Santiago. Entonces, Jacobo vendría a ser en español el Santo Jacobo, pero que en unión viene a ser Santiago. Así que si conoces a alguien que se llama Santiago, ahora sabes de dónde viene el nombre Santiago, de San Jacobo. Otros idiomas, en traducciones diferentes, todavía mantienen el nombre de Santiago. En inglés es James, en francés Jacques, italiano Giacomo, y en alemán Jacobus, pero se van más fiel a lo que era en griego y en hebreo. Pero ahora ya entiendes por qué se llama Santiago. Pero aquí viene la pregunta. ¿Quién era este Santiago? Esto es crucial, el poder entender quién era esta persona. Entre las varias personas con el nombre Santiago que se menciona en las Escrituras, viene a presentarse primero Santiago, hijo de Zebedeo, en Marcos 1:19. Este era hermano de Juan, uno de los 12, y él fue ejecutado por Herodes Agripa en el año 44 después de Cristo, está en Hechos 12:2, lo cual descarta que él haya sido el autor de esta carta, porque murió demasiado temprano para haber escrito esta epístola. Después viene otra opción que viene a ser Santiago, hijo de Alfeo, que era uno de los 12. Era una figura menor y sin protagonismo en la iglesia primitiva, así que era poco probable. No tuvo autoridad suficiente ni evidencia histórica que lo vincule a ser el escritor de esta carta. Es decir, no tenía un peso de autoridad para poder determinarse que él haya sido el autor. En tercero tenemos a Santiago, el hermano de Judas, y no el Iscariote por si acaso. Es listado entre los apóstoles y un personaje secundario, sin tradición fuerte de liderazgo, por lo cual lo hace poco probable, ya que carece de visibilidad y reconocimiento en la iglesia para respaldar esta epístola. Recordemos que cuando nosotros leemos las Escrituras, confiamos en lo que menciona las Escrituras porque cada autor está conectado directamente con Jesús. Los evangelios los leemos y confiamos porque existe una conexión directa. Apóstoles, Marcos, que fue el discípulo de Pedro, y Lucas, que fue un historiador que se vinculó con cada uno de los personajes que menciona como historiador que menciona tanto en todos los evangelios como en Hechos. Y en las cartas igual, obviamente, viene el personaje principal que viene a ser un autor, que es un apóstol directo que viene a escribir. En este caso, nos deja con esta última alternativa, que es la más verídica. Santiago, el hermano del Señor, que es mencionado en Mateo 13:55 y Marcos 6:13, que es llamado apóstol, en Gálatas 1:19. Inicialmente que era un incrédulo, pero tras la resurrección fue testigo y líder en la iglesia en Jerusalén. Tenía la autoridad pastoral, el tono ético, y coincide con su carácter, y la cronología encaja perfectamente. Fue reconocido como la columna y el primer obispo de Jerusalén, según Egesipo y Jerónimo, y murió mártir en Jerusalén en el año 61 después de Cristo. Pero aquí viene ahora la conclusión de cómo llegamos a esto, pero también esa fricción, sobre todo cuando entendemos que tradicionalmente muchos desconectaban que Jesús haya tenido hermanos. Y en el hecho de que él no se haya presentado como tal. Santiago era el medio hermano de Jesús. Los evangelios lo nombran explícitamente como tal. En Mateo 13:55 menciona, ¿no es este el hijo del carpintero y no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Aquí tenemos la presencia de este personaje, en este nombre. Marcos 6:13 también lo menciona. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y el hermano Jacobo? Curiosamente, el término que utiliza aquí, hermano, es usado en el griego que se llama adelphoi, que es literalmente hijo del mismo vientre. No está hablando del sentido figurado, que es un hermano, como nosotros utilizamos esta palabra. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás, hermana? Entendiendo cómo es hermano en la fe. Pero no, aquí literalmente la palabra es cuando eres hijo del mismo vientre. Existe otra palabra diferente para utilizar entre hermanos en la fe. Y también existen otros
ideas que tienden a pretender es el hecho de que, bueno, realmente estaba hablando acerca de primo. Primo es lo que quería decir aquí. Pero la palabra primo es una palabra en griego bastante específica también, que es anepsois, que está en Colosenses 4:10, que es para referirse a primo o pariente cercano. Pero aquí claramente vemos que en Marcos habla acerca de un hermano que nació del mismo vientre de la madre. No influye en lo absoluto el hecho de que Jesús tuviera hermanos, pero implica un conflicto doctrinal para la virginidad perpetua de María, lo cual es una doctrina que no se encuentra en las Escrituras. Esta es una doctrina sostenida por la Iglesia romana, ortodoxa, y curiosamente también por el protestantismo histórico. Para sostener esta doctrina es interpretar que los hermanos son realmente primos o, muy posiblemente, que los medios hermanos de Jesús en realidad hayan sido hijos de José de un matrimonio previo. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿está eso en las Escrituras? No lo está. Entonces, esa sería una forma de eisegesis, es el hecho de incrustar información y poner información en las Escrituras para justificar una doctrina que realmente no es bíblica. La mayoría de los reformadores, incluyendo a Lutero y Calvino, aunque con matices diferentes, mantuvieron inicialmente la virginidad perpetua de María. Pero los textos indican que María y José tuvieron otros hijos biológicos después de Jesús. Lo que haría a Jacobo, conocido como Santiago, y los demás medios hermanos como parte de la familia de Jesús. Así que no hay problema en aceptar que Jesús tuvo medios hermanos y medias hermanas. De hecho, refuerza la humanidad real de Jesús y la normalidad de una familia con José y María. Él nació en un contexto familiar. Entendía lo que era tener un hermano y una hermana. Ahora, el problema vendría a ser para los hermanos y las hermanas. Imagínate el hecho que te digan, hey, ¿por qué no puedes ser más como tu hermano? Okay. Me pones un estándar bastante grande. Pablo reconoce a Santiago como testigo de la resurrección y líder de la iglesia. En 1 Corintios 15:7 menciona después, se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles. En Gálatas 1:19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, nuevamente aquí, que aquí lo declara directamente, que es el hermano del Señor. Esta es la referencia cual nos hace entender de que Jesús tenía medios hermanos y que Jacobo era el que escribió esta carta, lo cual, al ser el medio hermano de Jesús, da una profundidad de que el autor de Santiago era una persona que debes de escuchar, tenía autoridad. Los apóstoles tenían autoridad, seguían, pero imagínate también en este caso al medio hermano de Jesús, que era en principio un no creyente, siendo su medio hermano y que después, al entender lo que ocurrió, la resurrección, la muerte y resurrección, fue un creyente y se convirtió en el primer obispo de Jerusalén. Entonces le da un peso con mucha más credibilidad a la carta de Santiago. Hechos muestra su rol central en Jerusalén en Hechos 21:18. Al siguiente día Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo, y todos los ancianos estaban presentes. Es decir, que aquí vemos que Pablo reconocía la autoridad que tenía Santiago. Fuentes históricas como Josefo, Eusebio, Jerónimo, Egésipo, confirman que fue el primer obispo en Jerusalén y también que murió como mártir en el año 61-62 después de Cristo. Santiago pasó de ser el hermano incrédulo de Jesús a ser el testigo de la resurrección y el líder de la primera iglesia y el mártir fiel, lo cual fundamenta la autoridad de esta epístola. Y la forma en cómo se presenta, como ven en el versículo 1, él se presenta como un siervo. La palabra aquí en griego es doulos, lo cual no es un título honorífico vacío, sino una identidad de entrega total al dominio de Dios y al dominio de Cristo. Marca un tono ético de obediencia que se impregna en las epístolas. Esta terminología de doulos, de siervo, se encaja con lo que también presenta Pablo. Pablo en sus cartas a las demás iglesias también se presenta como siervo, como doulos. Igual de la misma forma Pedro y Judas se presentan como doulos, como siervos. Esta es una referencia de Matthew Henry que habla acerca de este tema. Aunque era un ministro principal en el reino de Cristo, se llama a sí mismo como siervo. Quienes están más altos en la iglesia de Cristo no son sino siervos. Por tanto, no deben actuar como amos, sino como ministros. Me fascina la idea como Santiago, siendo medio hermano de Jesús, pudo haberse presentado de esa forma, pero no. Se presenta a sí mismo como un siervo, como aquel que está para servir a los demás. No tiene un título honorífico, no se presenta con letras al principio o al final de su nombre,
sino como un siervo, como aquel que está para servir. La ausencia de los títulos de prestigio nos recuerda que la gloria del creyente está en pertenecer a Cristo, no en pertenecernos a nosotros mismos. No se trata de lo que tú hagas, se trata de a quién sirves. Tu identidad no está basada en tu desempeño personal. Tu identidad está basada a quién le perteneces. Y esa es la identidad primordial que cada uno de nosotros debemos de comprender. Agustín de Hipona lo pone también de esta forma. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como que si no lo hubieras recibido? Nada tenemos de nosotros mismos. Todo lo que somos y tenemos es don de Dios. La gloria, entonces, no es del hombre, sino de aquel en que proviene todo bien. Tu identidad está basada única y exclusivamente en quién eres, en Cristo. Y ahí es donde se encuentra el pleno gozo. Porque si tú pones tu identidad basada en tu desarrollo, yo soy un esposo o yo soy una esposa, ¿qué pasará contigo en el hecho de que tu esposo o tu esposa parta? O si tu identidad es ser mamá o papá, el peor de los casos que jamás pediría que esto ocurra con alguien, que si tu hijo o tu hija fallece, ¿qué pasaría con tu identidad? O tu trabajo, que es lo que usualmente ocurre, que cuando vas a trabajar en un lugar y cuando te jubilas, realmente pierdes una noción de quién eres, porque has puesto toda tu identidad en lo que haces. Es por eso que la mejor identidad se encuentra única y exclusivamente en la identidad que Dios nos ha dado en este mundo, que es glorificarlo a Él. La razón y el propósito de tu vida es glorificar a Dios. Y cuando entiendes tu identidad en Cristo, realmente vives gozosamente en servir a Dios por medio de la gente. Y sabes que incluso si es que la gente te trata mal, si es que en tu trabajo te tratan mal, si es que en tu familia te tratan mal, tú no dependes de lo que la gente diga. Tú dependes y te refugias única y exclusivamente en lo que eres en Cristo. Justamente estaba mencionando esto a mi hija que cuando vino aquí, y le decía, y le recuerda esto una y otra vez, siempre recuerdo esto a mis hijas. Considera esto. No te dejes llevar por lo que la gente piense de ti. No te dejes delimitar o etiquetar por lo que los demás opinen acerca de lo que tú haces, cómo luces o lo que eres. Tú tienes que basar tu identidad primordialmente en qué es lo que dice Cristo de quién eres. Segundo, en lo que tus padres piensan acerca de ti. Tercero, en tu familia. Las personas que están más allegadas a ti. Pero en ese orden de prioridad. Primero Dios. Primero Dios ante todo. Y aquí, Santiago se presenta como un siervo del Señor Jesucristo. Al identificarse como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, aquí curiosamente Santiago coloca a Jesús al mismo nivel de Dios Padre. Es decir, que desde la introducción ya sabes la doctrina y teología de Santiago. Él considera a su medio hermano como Dios. Realmente lo cual, si te pones a pensar, como un familiar, ¿cierto? Es que tú creces con tu medio hermano, el ponerlo a ese nivel, después de conocer que has crecido con esa persona todo el tiempo y el ponerse a ese nivel, realmente te estás dando cuenta que él reconoce la deidad de Jesús. Santiago, a pesar de haber tenido una posición privilegiada como ser el medio hermano del Señor, él se llama a sí mismo siervo. Muestra que su autoridad no dependía del título familiar ni de un parentesco humano, sino de una relación espiritual con Cristo como el Señor. De esa manera, el foco no está en su parentesco humano, sino en la gloria y el señorío de Cristo. A diferencia de Pablo o Juan, Santiago no incluye referencias personales ni credenciales humanas a lo largo de la carta. Esto subraya su estilo pastoral. Su autoridad fluye de su rol de siervo, no de un prestigio humano. Su autoridad es, si quieres saber cuál es mi reputación, mi autoridad es que yo soy un simple siervo de Dios. Si hubiese presentado a sí mismo como el hermano de Jesús, la atención podría haberse centrado ahora en el parentesco biológico, lo cual hubiese alimentado diferente tipo de rivalidades. Porque si te pones a analizar, Santiago, el hermano de Jesús, pues este tiene un peso un poco más grande que un apóstol, dirías. Porque un apóstol fue conocido, fue puesto en esa posición después, pero él tenía una cercanía mucho más grande. Pero Santiago, guiado por el Espíritu Santo, fue sabio en no incluir eso. Al utilizar el título de siervo, enseña que la verdadera identidad cristiana no se basa en el linaje humano, sino en la sumisión
al señorío de Cristo. Nuestra relación con Cristo es en esa relación espiritual que tenemos con Él. Y es por eso que también nuestra relación, y muchas veces caemos en cuenta de esto cuando estamos en una iglesia saludable, creciente, en una hermandad, que consideras a las personas de la iglesia más cercanos que tu propia familia. Y es por el hecho que tenemos una relación mucho más profunda, mucho más significativa, que es la de Cristo. Cristo es lo que nos hace unificar. Cristo es lo que nos hace sentir unos. Y esa es la relación que Él se presenta aquí, como siervo de Cristo. Mi conexión y mi autoridad está Cristo primeramente, primordialmente. El historiador Josefo, en un libro que se llama Antigüedades Judías, 29.1, relata que durante el cambio de gobierno romano, el sumo sacerdote Anás se aprovechó para actuar en medio de esta situación y convocó al Sanedrín y condenó a Santiago y a otros cristianos a ser apedreados, acusándoles de transgredir la ley, de irse en contra de la ley. Según Josefo, Santiago murió apedreado en Jerusalén en el año 62 después de Cristo. La historia cuenta que los fariseos llevaron a Santiago al pináculo del templo en Jerusalén para que negara a Jesús. Obviamente él no lo hizo. Y lo que hicieron fue empujarlo y cayó de ese lugar. Al no irse en contra de su Señor, lo empujaron desde lo alto y al caer aún seguía vivo. Lo cual en el suelo comenzaron a apedrearlo. Y finalmente un golpe con un barrote causó su muerte. Santiago fue llamado el Justo, que fue el obispo de Jerusalén durante 30 años y murió como un mártir. De esa forma, y nunca negó el señorío de Jesús. Su carta fue escrita específicamente a los judíos que estaban en la diáspora, nuevamente, que en dispersión, que se usaba para referirse a los judíos fuera de su tierra, y lo hace para poder ayudarles a que puedan reconocer su identidad en común, la que tienen en Cristo. Esta expresión se conecta con la audiencia, con su pueblo de Israel, que es la clave, esa hermandad cristiana. Esos judíos que están fuera, esos judíos cristianos que están en un lugar que ya no eran su propio territorio, pero también con gentiles integrados, fuera de Palestina. Eran cristianos obligados a vivir como exiliados, extranjeros y peregrinos, debido a violencia, debido a persecución, a guerras y opresión del Imperio Romano. Y en estas condiciones intentaba mantener su fe y costumbres en medio de ambientes hostiles. Eran creyentes que necesitaban exhortación práctica para no caer en una superficialidad. Las dificultades que tenían estos cristianos fuera de su territorio estaban basadas en favoritismo hacia los ricos. Es el hecho de que cuando venía alguien al grupo donde estaban en la iglesia y de pronto había alguien que tenía más dinero, venía y decía, por favor, aquí siéntate, tengo un puesto para aquí, primera fila. Y lo hacían de esa forma. Pero para los pobres, venía, ¿sabes qué? Hermano, por favor, puedes sentarte acá, necesito este espacio. Aquí empieza por ahí. Y obviamente Santiago se enteró de eso y dijo, no, eso no está bien. También conflictos internos y pleitos. Es el hecho de que se daban estos conflictos y pleitos dentro de la iglesia y Santiago se enfocó, esa no es la actitud que deben de tener ustedes entre hermanos y hermanas. El uso indebido de la lengua, el hecho de que se maltraten verbalmente, ese era otro punto que también enfatizó dentro de la carta. Y la paciencia en medio de pruebas y persecuciones, que era a pesar de que estén encarando dificultades, a pesar de que estén encarando este ataque del Imperio Romano en contra de la fe, que ustedes perseveren, pero aquí viene la palabra, con gozo. Que aguanten con gozo estas circunstancias. Es decir, que no tienen que aguantar a regañadientes, sino realmente gozosos en que se encuentren en una posición privilegiada, en que la gente te condene por tu actitud de someterte a Jesús como Cristo Rey soberano. Los destinatarios, no solo vistos como realmente exiliados, uno podría pensar que son perdedores en el exilio, pero realmente es el pueblo elegido de Dios que vive su fe en medio de dificultades. La carta les recuerda que la verdadera fe se vive en la práctica cotidiana, no en el aislamiento espiritual. Muchos vivían en situaciones de pobreza y marginación, y Santiago les habla directamente, decirles, hermanos míos amados, escuchen, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió
a los que aman. Realmente Santiago tiene este corazón pastoral que quiere levantar el ánimo a estos cristianos que por un lado se encontraban en persecución, se encontraban en opresión, pero por otro lado también se encontraban influenciados por diferentes aspectos que vivían donde se encontraban. Nuevamente, para hacer esa referencia, sería como nosotros hispanos venir acá y de pronto tenemos ese choque cultural, en el cual vemos que estamos en un país diferente, que hacen las cosas diferente, pero de pronto comenzamos a actuar en cierta forma como la cultura en la que nos encontramos. Comenzamos a actuar, en cierto sentido, de la misma forma que antes veíamos como una actitud negativa. Por ponerte un ejemplo, no sé si se aplica en la mayoría de culturas hispanas. En Ecuador, cuando realmente estás en tu casa, tú estás preparado en todo momento, ya que alguien podría llegar a tu casa, tocar la puerta y era primo, familiar, timo, ay, venga, y obviamente lo recibes, hey, ¿qué tal, cómo estás? Y la forma en cómo nos demostramos nosotros hispanos cariño es, venga, coma este platito, te preparo algo de comer, y esa es realmente esa calidad que tenemos como hispanos. Ahora, al moverte acá, curiosamente eso me ha pasado a mí, es el hecho con mi familia, entendemos que eso es diferente. Aquí no puedes ir a la casa de alguien y tocar la puerta y anunciarte así como en Ecuador decimos, como caer como paracaídas, más o menos. Porque sientes que realmente estás incomodando a alguien. Incluso cuando llegas a una casa, o sea, y es por el hecho que nosotros como hispanos queremos realmente atender a la persona. Y cuando no estamos preparados, es que alguien cae así de imprevisto, te sientes incómodo de esta situación. Ahora, imagínate este tipo de comportamiento, pero ya más en el aspecto que borde lo pecaminoso. Y esta es la parte que Santiago está hablando. Se está dirigiendo a ellos en este sentido. Había comunidades sometidas a injusticias económicas y sociales, donde los cristianos pobres eran tratados con desprecio en las asambleas. Y esto es algo que obviamente aprendieron en la cultura donde se encontraban y comenzaron a actuar de la misma forma. Y este era el tipo de cosas que Santiago les decía, hey, ustedes no tienen que actuar de esa forma. Eran judíos cristianos apartados que seguían inmersos en ambientes de tradiciones judías, como sinagoga, ley y escrituras, y conocían el Antiguo Testamento profundamente, lo cual explica la abundancia de referencias al Torá, la sabiduría y los profetas. Y enseñaban el desafío de vivir en sociedades greco-romanas mientras mantenían su identidad de fe. Convivían con griegos, romanos y otras etnias, lo que generaba tensiones de esa integración y resistencia al mismo tiempo. En sus comunidades, esa mezcla de valores judíos como ley, justicia, culto, el aspecto de alabanza monoteísta también era diferente, con presiones culturales romanas, ya que donde ellos valoraban el estatus, el honor y la riqueza. Por ende, ellos comenzaban a tener ahora esa perspectiva de pensamiento, al estar contaminados con esa cultura. Santiago responde a esta tensión con una ética del reino que valora la humildad, la justicia y la paciencia en las pruebas. Santiago claramente durante toda su carta se enfoca en el hecho que ustedes salieron conociendo esta información y tienen esta información y están en un lugar extraño, todavía con esta información en su cabeza, pero ¿por qué no la practican? ¿Por qué no ejercen esa información en hechos, en obras? Lo cual prácticamente la epístola de Santiago trata de la fe que salva es la fe que obra. La fe que realmente transforma a una persona es la que despliega esa vida transformada. Esta epístola es considerada como una epístola católica. Católica me refiero a lo que significa universal, esa es la definición de la palabra católica, como la de Pedro, Juan y la de Judas. No está dirigida a una iglesia o persona específica, sino a un círculo amplio de creyentes que están en la diáspora, esparcidos, lo cual da un carácter más general y exhortativo. Es una carta severamente ética y refrescante en la práctica. No se centra en largas argumentaciones doctrinales, sino en instrucciones directas y concretas de cómo tienes que vivir como cristiano, qué es lo que se espera que un cristiano haga, cómo actúe, el controlar la lengua, el no mostrar favoritismo, el perseverar en las pruebas, el practicar la verdadera religión. Eso son las características de un verdadero cristiano. Su estilo recuerda en la literatura del Antiguo Testamento como a Proverbios Eclesiastes. Es decir, que si es que lees Proverbios Eclesiastes, tiendes a ver como una versión del Nuevo Testamento en Santiago de ese género. Uso de las máximas breves de oraciones, imágenes concretas en la vida diaria, como el espejo, la lengua que se equivale al fuego, la niebla que se disipa,
contrastes entre sabiduría terrenal y sabiduría celestial. Entonces viene a ser que Santiago realmente estaba familiarizado con Proverbios y lo escribe como en ese tono. Aunque está escrito en un griego elegante, el documento señala que no hay referencias personales como la que Pablo y Juan presentan. El autor no busca demostrar su erudición académica, sino confrontar y exhortar cómo la iglesia tiene que comportarse. El tono es de un pastor que instruye a su comunidad dispersa con un lenguaje claro, fuerte y aplicable. No existe duda de lo que él espera que la congregación haga. La carta tiene un aire de práctica, denunciando la injusticia social, el llamado a la obediencia. Esto lo hace parecer más como un sermón escrito que una carta personal. Y lo hace con el hecho de que tengan ese gozo de que en todas las actitudes, el hecho de que controles tu lengua, el hecho de que no tengas favoritismos, el hecho de que realmente seas la sal y la luz que Dios te ha llamado a ser en ese contexto, pero que lo hagas incluso en la persecución con gozo. Que trates a los demás con gozo. ¿Por qué? Porque Dios te está pidiendo que lo hagas. El tratar a una persona difícil, a una persona que te trae problemas, pero que lo hagas con gozo. Porque Dios te lo pide. Damos en esta introducción, en el encabezado de este saludo, que no es un mero formalismo de una epístola, sino esto es la forma como se identifica el autor, como un siervo, que realmente va a escribir a una audiencia que espera que puedan tener la madurez, la sabiduría y el puedan resistir las pruebas con gozo. Este saludo abre una carta que caracteriza por fuerza la humanidad y la acción de los cristianos, cargado con un liderazgo sabio y conocimiento práctico para la iglesia en medio de tensiones. Santiago escribe para despertar a creyentes de una fe muerta, de una fe meramente intelectual. No trata acerca de cuánto conoces, sino qué es lo que haces. Llevarlos a una fe que actúa. La carta fue diseñada para exhortar, para animar, para desafiar y convencer y reprender y revivir esa actitud cristiana. Describe la santidad práctica y conduce a creyentes que van más allá de un conocimiento, sino una práctica de una fe que actúa. Santiago busca fortalecer su identidad como pueblo de Dios, mostrándoles a vivir con una fe que realmente se despliega a personas, sobre todo que no son cristianos. Para Santiago, las pruebas y las dificultades tienen un propósito: producir paciencia y perfección cristiana. Esa es la idea. La carta enseña que la salvación no se reduce únicamente a un credo, sino que implica un proceso de madurez y obediencia. Las epístolas vienen a caracterizarse nuevamente, como Pablo enfatizó la fe, Santiago se enfatiza en la conducta. ¿Qué es lo que se espera que un cristiano haga? La fe es esa fe que obra al mismo tiempo. No se trata únicamente de tener un conocimiento intelectual. Se trata de actuar, de caminar, de poder obrar en las cosas que se aprende. Santiago no enseña que somos salvos por obras, sino que la obra prueba la autenticidad de la fe. Pablo enfatizó la fe y vemos que Santiago enfatiza en la conducta. Son dos caras de la misma moneda. La fe salva, pero esa fe siempre va desplegada con una vida que está transformada. Es un error común que debemos evitar, el leer a Santiago como que si va en contra de Pablo. La clave es que Pablo combate el legalismo, mientras Santiago combate el libertinaje o una fe muerta. Santiago es severamente ético en la forma como expresa y es refrescante en la forma práctica que espera a los cristianos que hagan. No es un tratado doctrinal abstracto, sino un manual de vida cristiana. El punto de la lectura, en ese sentido, no es como el hecho de cómo vivo una fe prácticamente con mis obras para poder ser salvo, sino que esas obras son lo que despliega que tú realmente ya eres salvo. Santiago debe leerse con la convicción de que la vida cristiana es integral. La fe, las palabras y las acciones no pueden separarse. La clave no está en escoger fe entre obras. No es un conflicto entre las dos, sino en comprender que la fe viva produce obras vivas. Sus destinatarios eran creyentes dispersos, que eran perseguidos. Así que no se está dirigiendo a impíos para que puedan entender cómo se van a salvar. Y ese es un conflicto que muchas veces te vas a topar con familiares o amigos católicos de la religión romana que te van a decir: mira, aquí Santiago está diciendo que la fe sin obras es muerta, es decir, que la salvación es por obras. Eso es un error común para alguien que no
entiende que las escrituras se tienen que leer en contexto. Contexto es importante. Después del contexto, ¿qué sigue de importancia? Contexto. Y tercero, por último, contexto. Exacto. Espero que se queden con esa parte. Contexto, contexto, contexto. Contexto es rey. Si es que se toman este versículo, mira, la fe es, como es la salvación es por obras únicamente, están perdiendo toda la idea de lo que Santiago estuvo escribiendo. Porque seamos lógicos, si lees el contexto, toda la carta, ¿a quién está escribiendo Santiago? A la iglesia. No está escribiendo a impíos para que se conviertan haciendo obras. Está escribiendo a la iglesia que tiene que reconocer que ustedes como cristianos deben actuar como tal. Por ende, el punto principal no es un debate académico, sino un llamado pastoral a resistir fielmente en medio de la adversidad. El punto principal para leer Santiago es entender que su mensaje central es la fe auténtica en Cristo siempre se traduce en obediencia, obras de justicia y perseverancia en las pruebas. Esto es lo que despliega el carácter de un cristiano. Si se lee con este enfoque, vas a evitar cualquier tipo de error que podemos poner en contraste con Pablo, por ejemplo, y se entiende que su propósito es un llamado a una fe viva e integral. La iniciativa de Dios a la salvación por medio de su palabra, este es el mensaje que viene aquí presentando Santiago. La vida cristiana no se origina por el esfuerzo humano, sino por una gracia regeneradora, el cual transforma a un individuo. El Evangelio no solo cambia nuestro estatus ante Dios, sino que también transforma nuestra vida. La justicia que recibimos en Cristo se traduce en una justicia que expresa misericordia, que expresa obediencia y amor. El Evangelio se despliega en la comunidad de fe utilizando esa expresión que podríamos poner de esta forma. Si es que tú actúas de una forma, estás desplegando lo que crees. Si no actúas en la forma que se espera, entonces podemos poner en tela de duda lo que crees. Esto es decir que también viene a ser una llamada de atención dentro de la iglesia en aquellas personas que tienen esa idea que el cristianismo es única y exclusivamente venir a la iglesia los domingos. Y eso es todo. Como cumplir, que es parte de lo que hice durante mi semana, trabajo de lunes a viernes, comparto con la familia y los domingos cumplo los domingos, eso es todo. Punto. Pero aquí Santiago le está explicando claramente. Si es que esa es tu idea del cristianismo, estás equivocado. Porque muchos consideran a Jesús como Salvador, pero se olvidan que también es Señor. Señor y Salvador van conectados, están integrados. Si es que Él te salvó, implica que Él te ha comprado con su sangre divina y le perteneces a Él. Y al pertenecerle a Él, eso implica que vas a obedecerle a Él. Y aclaro esto, la obediencia no viene a ser porque tengas que hacerlo, sino porque quieres hacerlo. Cuando una persona reconoce a Cristo como Señor y Salvador, comprende que estaba en una condición miserable de pecado, que lo único que necesitaba recibir de Dios era su ira y el castigo por toda la eternidad. Pero al reconocer a Cristo, lo que hizo por este miserable pecador, al reconocer que Él le ha dado una vida eterna y el perdón, ese agradecimiento que vendría a ser una respuesta natural de una persona que ha sido salva, viene a reflejarse en obediencia a su señorío. Cristo no es solo objeto de fe, sino Señor de la vida diaria. El Evangelio no se limita al mensaje de salvación inicial, sino que se vive en obras, en la justicia social, en el dominio de la lengua, en la paciencia en la prueba. Nuestra esperanza no está en títulos ni en riquezas, sino en la corona de vida que nos da Cristo. Y esto es lo que Santiago nos quiere decir. Cristianos, si realmente te identificas con Cristo, que seas un representante que despliega quién es Cristo. Tú eres embajador del Señor Todopoderoso. Y al ser un embajador del Señor Todopoderoso, tienes que representarlo dignamente. Ahora muchos van a decir, ¿pero cómo lo represento dignamente? Es entendible que tal vez una persona no sepa cómo representarlo dignamente cuando no lo conoce. Y eso es justificable para una persona que ha nacido recientemente, para una persona que está creciendo en la fe, lo cual es entendible. No sabe cómo desplegar esa fe en obediencia. Pero para aquellas personas que han estado en la iglesia por varios años, que ya deberían de dominar ciertas cosas en su carne, este llamado de atención es para ellos, que Santiago les dice, hey, si tú dices tener fe, pero no despliegas obras, esa fe no te sirve.
esa fe no te va a salvar. Porque la fe que salva es la fe que transforma una vida y se despliega en un cambio de naturaleza. No es únicamente que se trata de qué es lo que crees y dejarlo ahí. Porque si realmente crees que Jesús es tu Salvador y es tu Señor, esa vida transformada va a desplegar en obediencia, en el cual todo lo que hagas viene para honor y gloria de aquel que dio su vida por ti. Y uno lo hace con el gozo más profundo, a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones, a pesar de los conflictos, lo hace porque al final de cuentas, tu identidad está basada en aquel que dio su vida por ti. No en lo que tú haces, no en la que la gente pueda decir de ti, ni las etiquetas que este mundo te pueda dar, sino en aquel que ha redimido tu alma con el costo más increíble que es su vida misma. Amén. Padre Celestial, gracias porque nos recuerdas cómo a través de tu siervo Santiago, que nuestro mayor honor no son los títulos ni las posiciones, sino ser llamados siervos tuyos en el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, aunque vivimos como extranjeros en medio de este mundo, dispersos y a veces cargando pruebas o dificultades en nuestra vida, sabemos que seguimos siendo tu pueblo escogido, tu herencia preciosa. Espíritu Santo, llénanos de tu gracia para que cada circunstancia podamos vivir con gozo verdadero. No porque la vida sea fácil, sino porque Cristo es nuestro Señor. Que salgamos de aquí con una fe viva que obra, con la humildad de un siervo y con la certeza de que toda la gloria es tuya, ahora y por siempre. Te lo pedimos por la gloria del Padre, en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Y todos dicen.